Muy buenas, estimados estudiantes de grado 11. Estaba pendiente con ustedes enviarles el tutorial de la segunda guía que trata de movimientos ondulatorios. A continuación, a través de esta presentación, trataré de darle una breve explicación de esa temática. La guía ustedes la tienen disponible en sus correos, yo se las envié al correo, igualmente está disponible en la wiki personal. Movimiento ondulatorio, aquí está la configuración de una onda, tiene una cresta, unos valles. Esta distancia que hay entre estas dos crestas se llama lambda, o sea, longitud de onda, que es un elemento importantísimo en este movimiento ondulatorio. Entonces definimos la longitud de onda con un símbolo griego que se llama lambda. Se define como la distancia que recorre la onda en un intervalo de tiempo igual a un periodo t. Sabemos que t es mayúscula el periodo de un movimiento. Ok. Ahí tenemos entonces esa parte. Las ondas tienen una velocidad. ¿Cómo lo podemos comprobar? Sabiendo que el sonido es una onda y cuando suceden las tormentas eléctricas vemos o nos damos cuenta, percibimos que el sonido gasta un tiempo en ir de un lugar a otro. Cuando uno escucha primero el relámpago, yo les decía a ustedes, ¿quién es más rápido, la luz o el sonido? Efectivamente es la luz. Cuando hay una tormenta eléctrica, lo primero que uno percibe es la luz, luego viene el sonido al poco tiempo. Entonces, la velocidad de propagación de una onda no depende de la amplitud. La velocidad de las ondas depende de la elasticidad del medio. En este caso, cuando hablamos del medio, nos referimos al medio ambiente. Y la velocidad del sonido va a depender de la temperatura. Más adelante vamos a ver una fórmula con respecto a esto. Dice, la velocidad de la onda se puede expresar como con una fórmula que ya hemos trabajado en movimientos anteriores. V, velocidad, espacio. O sea, aquí se reemplaza el espacio en la longitud de onda, que se mide en metros o en centímetros. Y esta t, que es tiempo, acá viene siendo el periodo. Entonces tenemos aquí que esta fórmula para calcular la velocidad de onda, lambda sobre periodo. También sabemos que la frecuencia es igual a 1 sobre periodo, como lo habíamos tratado en temas anteriores. Y el periodo es igual a 1 sobre frecuencia. Entonces aquí tenemos esta fórmula, mezclando las dos fórmulas, reemplazando aquí que periodo es 1 sobre frecuencia y viceversa, frecuencia 1 sobre periodo. Podemos ahí reemplazar y tenemos una fórmula que ya tenemos ahí involucrada, la frecuencia. O sea, esta fórmula o esta puede ser válida. Velocidad igual a lambda sobre periodo y también velocidad igual a lambda por frecuencia. Los ejercicios son aplicando estas fórmulas, eso no tiene mucha trascendencia. Vemos aquí un ejemplo, ¿cierto? Dice, la longitud de onda de una onda es 15 centímetros y su velocidad de propagación es 0,5 metros por segundo. Determina la frecuencia y el periodo. Jugamos con la fórmula que tenemos allí. Tenemos como dato la velocidad 0,5 metros por segundo, lambda. Aquí se convierte a metros. Los 15 centímetros se pasan a metros. Entonces se divide entre 100, da 0,5 metros. Se recomienda trabajar con metros porque la fórmula, la velocidad está en metros por segundo. Entonces, para poder trabajar con datos equivalentes ahí, podemos convertirlo a. Entonces, aquí nos piden la frecuencia y el periodo. Tenemos aquí que velocidad igual a lambda por frecuencia. Tengo lambda, debemos despejar aquí a f, ¿cierto? Despejamos a f de aquí, tenemos que f, esta lambda que está multiplicando, pasa a dividir, aquí multiplicando pasa a dividir, queda que frecuencia igual a velocidad sobre la. Se reemplazan los valores, velocidad 0,5 metros por segundo sobre 0,15 metros. Aquí se cancelan los metros y nos queda que frecuencia es igual a 3.3 dividiendo 0,5 entre 0,15 nos da 3.33 segundo a la menos 1. Este segundo a la menos 1 es porque aquí nos queda 1 sobre segundo, haciendo aquí aplicando la ley de la orejita. Entonces aquí tenemos que esto es una unidad de frecuencia, segundo a la menos 1.
Entonces ahí tenemos la frecuencia. Si conozco la frecuencia, puedo calcular el periodo. ¿Sí? Aquí tenemos entonces que el periodo es igual a 1 sobre frecuencia. Si conozco la frecuencia, reemplazo ahí la frecuencia 1 sobre 3.33 segundo a la menos 1, donde tenemos que periodo es igual a 0.3 segundos. Los ejercicios que están propuestos en la guía, usted los hace con base a esto. Es muy sencillo, no tiene mucho que trascender allí. Aquí hay unos ejercicios con base a la velocidad del sonido. ¿Sí? Dice, la velocidad de propagación de la onda sonora, velocidad del sonido, depende de las características del medio en el que se transmite dicha propagación. Presión, temperatura, humedad, entre otros. Y no de las características de la onda o de la fuerza que la genera. Entonces, la velocidad del sonido en el aire a una temperatura de 20, o sea, entre 15 y 20 grados, la velocidad estándar es de 340 metros por segundo. Esta velocidad va a depender de la temperatura, o sea, en condiciones normales, repito, entre 15 y 20 grados centígrados es de 340. Pero ya dependiendo si hay más temperatura o menos temperatura, va a cambiar la velocidad del sonido. Entonces existe una ecuación que permite calcular la velocidad del sonido en función de la temperatura. Es esta que está aquí. Tenemos aquí que velocidad, es una fórmula, dice velocidad del sonido igual V sub 0. V sub 0 es la velocidad del sonido en temperatura de 0 grados. Y tiene un valor, ya les digo el valor, más 0.6 metros sobre segundo por grado centígrado por T. Esta T es T de temperatura. ¿Sí? Este va el cursor. Ok. T de temperatura. Entonces, tenemos aquí entonces que V sub 0 es 3, tiene un valor constante. Es la velocidad del sonido a una temperatura de 0 grados, 331.7 metros por segundo. Es un valor que se reemplaza aquí. Y la temperatura con el valor que nos den lo reemplazamos aquí. Veamos un ejemplo. ¿Sí? Ejemplo. Y se calcula la velocidad del sonido a una temperatura de 32 grados. Nos da la temperatura. Aplicamos la formulita. Vamos esto reemplazando aquí. Por ejemplo, el valor de V sub 0, 3.31,7 metros por segundo. Más 0.6 por la temperatura que es 32 grados. Aquí se cancelan los grados centígrados de la temperatura con el que aparece en la fórmula. Y aquí nos quedan metros por segundo. Multiplicamos 0.6 por 32. Nos viene dando 0,19. Perdón, 19,2. 19,2. 0.6 por 32 nos da 19,2 metros por segundo. Se suman los dos valores y nos da entonces que la velocidad del sonido a esa temperatura, mire que al aumentar la temperatura aumenta la velocidad, ¿sí? De 340 a 350 porque aumentó la temperatura, metros por segundo. Entonces, con base a esto, en el trabajo que usted va a mandar al colegio y que va a mandar a mi correo, le anexo 2 ejercicios sencillos que son estos que están aquí. Actividad para estudiantes, son los que van a complementar la guía. Los que están propuestos allá son sencillos, son como 5 y acá 2 más. ¿Bien? Dice, calcular la velocidad del sonido a una temperatura de 27 grados centígrados. Hacen el procedimiento así como les expliqué en el ejemplo ese. Y un ejemplo 2 dice, a cierta temperatura la velocidad del sonido es de 351,5 metros por segundo. Calcular la temperatura de ese momento. Despejar de allá la temperatura, hacen el procedimiento, hacen ahí un despeje y reemplazan los valores respectivos. Para calcular, entonces ahí nos preguntan por la temperatura. Entonces, muchachos, el correo para enviar los trabajos es este que está aquí, inmaculadasantiago2020@gmail.com. Alguna duda, por favor, me la consultan. Yo estaré dispuesto a despejarla. Hasta una próxima, muchachos.